Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al podcast de Zona Grogueta. Un día especial en el que vuelvo a reencontrarme con mi fiel escudero y te presento desde ya. No quiero acostumbrarme a echarte de menos y es que lo que está pasando estas últimas semanas se me escapa de la notoriedad. Un día más, en este caso para analizar las notas de la temporada. Vamos a poner notas a cada uno de los futbolistas que forman parte de la plantilla, incluso a Marcelino también nos animaremos. Sacaremos conclusiones de cómo ha ido la temporada, ese quinto puesto, 70 puntos, clasificación a Champions, y después analizaremos un poco los primeros rumores que ya se empiezan a notar en el mercado, salidas, fichajes, alguna cesión. Todo lo comentaremos, por supuesto, con mi fiel amigo Luquen Amenábar. ¿Qué tal, Luquen? ¿Cómo estás? Buenas, Gonzalo, ¿qué tal? Pues a ver, yo estoy bien, ando bastante. Bueno, la razón por la que muchas veces no estoy viniendo últimamente es porque ando bastante petado con el curro y demás, y ando cansado en general y por falta de tiempo, la verdad. Pero bueno, esperemos que esto se pueda mejorar. Pero bueno, aquí estamos una vez más para hablar un poco de la valoración de la temporada, las notas, como tú has dicho. No voy a repetirme con lo que dices y espero que pueda aportar algo después de esta sequía de tiempo o esta sequía de información. Así que eso. Lo que tú quieras, Gonzalo, lo que me preguntes, yo te respondo. Antes de nada, ¿no te sientes un poco huérfano sin partido cada fin de semana? Yo sí, he de reconocerte que echo de menos la competición, la liga y que el Villarreal juegue, no solo por las previas y los postpartidos que aquí venimos a analizar, sino por la adrenalina que me produce cada partido. Yo creo que soy esclavo de la competición, ¿eh? A ver, yo te voy a decir que, y esto igual va a sonar un poco mal, pero yo este año sí que necesitaba un descanso de los partidos. Es que al final, sí que es algo que Justo es lo cuando he. menos hemos jugado, ¿eh? Porque no hemos tenido Europa. Sí, a ver, hemos tenido descanso, pero yo me cogí, teniendo en cuenta que tengo una obligación, que es una obligación que yo mismo me lo he impuesto, de reverme los partidos, de hacer el análisis y cada lunes tener esa preocupación de subir el análisis y tal, pues por la propia obligación que me he puesto a mí mismo, sí que me viene bien este descanso. A ver, obviamente me gusta ver fútbol y la liga, que haya liga me gusta, pero bueno, por un lado este fin de semana tenemos también el ascenso a la primera división no me acuerdo, bueno, o sea, en la última jornada, mejor dicho, tendremos todavía unas semanas de fútbol, lo que descansaremos es del Villarreal. No es lo mismo, pero ya obviamente con ganas de la siguiente temporada. Pero ya te digo que en este punto no siento todavía todavía no me ha dado tiempo a echarlo de menos. Quizás en una semana te cambio el discurso, pero ahora mismo me siento descansado, o con ganas de descansar, la verdad. Bueno, para empezar una temporada, primero hay que acabar esta, se ha acabado, pero es hora de poner las notas. Al igual que en el colegio, cuando llegaba verano, pues ibas a casa con el boletín de las notas a enseñárselo a tus padres. Si habían sido buenas, pues tendrías unas buenas vacaciones. Y si eras malas, no sé tú, Luquen, si eras de los que venían con notas malas, alguna que otra insuficiente, pues te tocaba un verano algo más, bueno, un peor verano, por así decirlo. A algunos les tocaba trabajar, a otros estudiar, etcétera. Por lo que es hora de poner las notas ahora para el Villarreal. Y bueno, teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada, igual no hay demasiados insuficientes, ¿no? A ver, el tema de las notas, yo realmente, si te soy sincero, he sido sacar buenas notas hasta la carrera, que obviamente fue un antes y un después, tras entrar a ingeniería y pasé de traer siempre muy buenas notas a traer malísimas notas, pero bueno, es lo que hay. Ya, ya he acabado esa etapa de mi vida, así que bueno, se puede contar como anécdotas, que por ejemplo, bueno, hoy he venido con ganas de contar anécdotas, así que por decir me acuerdo el tercer año de carrera en la ingeniería, donde todavía estaba, después de 2 años de bastantes pocos aprobados, que ya el tercer año convencí a mis padres para que siguiesen pagando la carrera y suspendí todas las de la primera evaluación, pintando todo bastante mal. Y me acuerdo de una conversación con mi madre que le dije, mira, mamá, no te voy a decir mis notas hasta el 2 de julio, que era cuando acababa recuperaciones, y al final me presenté el último día con 11 aprobados de 12 asignaturas, así que ni tan mal. Y ¡Wow! así empezó
mi andadura como ingeniero, porque hasta ese momento pintaba muy mal la cosa. Pero bueno, como tú bien has dicho, si vamos a las notas del Villarreal, pues bueno, intentaremos ser exigentes, pero realmente es una buena temporada y las notas, lo normal es que vayan al alza. A ver qué decimos. Intentaré no dar mucha chapa porque si no con las notas se nos irá mucho el tiempo. A esto lo vamos a llamar las batallitas de Luquen, si te parece, porque siempre está bien recordar un momento del pasado interesante. Y no sé si tanta remontada el Villarreal, pero sí que es cierto que ha ido de menos a más, porque bueno, el último tramo de temporada pues ha sido bastante bueno, ha acabado como uno de los mejores equipos de las 5 grandes ligas, una racha de 6 victorias consecutivas. Y empezamos directamente por la portería. Hemos tenido 2 porteros que se han alternado la titularidad, una primera vuelta donde Diego Conde pues ha participado prácticamente en los 19 partidos y una segunda donde sí que se han repartido más los minutos y Luis Junior ha sido el más destacado. Individualmente de Diego Conde diría que me ha gustado cuando ha estado, pero sí que es cierto que me daba la sensación a mí personalmente que paraba lo difícil y se le escapaba o hacía un poco más difícil lo fácil. El juego de balón bastante bien y bueno, una temporada correcta, pero tampoco un pico muy alto, tan solo 2 porterías a 0, que lo repasé antes, mientras que Luis Junior, pues 5 porterías a 0, 17 partidos, no está nada mal. Eh, Centros laterales, juego aéreo, pues la verdad es que excelente. Sí que es cierto que lo que le falta a uno, pues, o lo que le sobra a uno, le falta a otro. La salida de balón de Luis Junior tiene mucho que mejorar y teniendo en cuenta el desembolso que hizo el Villarreal a principio de temporada por él, el portero más caro de la historia del club, pues sí que es cierto que la nota pues también tiene que corresponder a ello. Para mí, una nota parecida le daría a ambos en torno a un entre 6,5 y 7. Quizás si tuviera que poner a alguien por encima sería Luis Junior. Bueno, pues yo aquí voy a poner un poco el criterio de cómo voy a puntuar yo, porque voy a puntuar un poquito también por las expectativas que tengo, más por las expectativas que tenía durante la temporada y no será, la nota como tal no será el nivel de cada uno, por así decirlo. Y en este caso, mi sensación es que Diego Conde, lo que siempre he comentado, para mí es un portero con peor potencial que Luis Junior, es un portero que a mí Luis Junior me ha dado más seguridad al final de temporada que Diego Conde al principio de temporada, pero creo que el inicio de temporada de Diego Conde, teniendo en cuenta que viene de segunda y tal, ha sido bueno. Y yo a Diego Conde, partiendo de esta premisa, por esa subida de segunda a primera y por el nivel inicial y porque sí que ha demostrado ser un portero de primera, aunque luego ha dejado un poquito de deber, le pondría un 6. Todavía tiene que mejorar, pero está bien, ha probado el primer año. Y Luis Junior, como me espero mucho de él y como creo que sí que ha dado seguridad, pero tiene que empezar a dar partidos todavía más, de tener paradas importantes y de ser muy diferencial, pues yo a Luis Junior le pongo un 5 de, mira, me has demostrado que tienes que subir, que estás para probar y obviamente para seguir el Villarreal, pero de aquí, esto es un 5 para ti. O sea, de aquí tienes que tirar para arriba. Esperan más de él. Si te parece, vamos a ir no enrollando mucho con cada posición, pero bueno, he empezado yo ahora, empieza tú con el lateral derecho, damos nuestra opinión. Si coincidimos bien, a no ser que haya algo en lo que estemos en completa discordia, pues por supuesto lo decimos. Bueno, pues en el lateral, teniendo en cuenta, yo al menos cuento aquí a Pau Navarro, a Kiko Femenía en este lateral derecho. Kiko Femenía creo que cuando ha estado ha sido mejor de lo que incluso yo mismo esperaba. Ha cumplido muy bien el rol de lateral de Marcelino. Sí que es cierto que quizás en algún otro partido más importante a mí me sigue generando alguna duda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la temporada que viene jugaremos Champions. No sé qué hará el Villarreal con esta posición, pero creo que Kiko Femenía ha estado bien. Y yo a Kiko le pongo un 7 porque creo que es un nivel de 7,5. Voy a ser más generoso. Pero bueno, o sea, también creo que ha ido de más a menos y le dejo en un 7. Y Pau Navarro, también un poquito siguiendo el criterio de que es un chaval que ha irrumpido y que aunque ha tenido errores y aunque para mí Kiko Femenía ha estado mejor que Pau Navarro en general, yo a Pau sí que le pongo un 8,5 en su irrupción en primera. Bastante bien, la verdad. Yo en cuanto a Pau, por seguir con él mismo, la verdad es que le veo unas condiciones excelentes.
En cuanto a 1 versus 1, me ha gustado bastante, teniendo en cuenta que es su primera experiencia, por así decirlo, en primera división. Creo que se ha adaptado bien, Marcelino cuenta con él y esta temporada ya lo ha hecho y cuando falta Kiko, para él es el titular. Ese lateral derecho pertenece a Pau Navarro, por lo cual significa que entra en la rotación directamente y lo tiene en cuenta. Yo le daría algo menos, le daría en torno a un 7, también por lo mismo un poco que Luis Junior, aunque no se hizo un desembolso importante, creo que tiene potencial para hacer bastante más. De hecho, como curiosidad, Foyth y Comesaña le preguntaron en el podcast este que tiene el Villarreal también, que quién era el jugador que más le había sorprendido y aparte de Ayoce, que dijeron que no se esperara que fueran tan buenos, sabían que era bueno, pero no tanto, dijeron Pau Navarro, dijeron que tienen unas condiciones excelentes y que dentro de unos años será muy importante. En cuanto a Kiko, bueno, la mejora de Kiko ha sido progresiva, ¿no? Desde que llegó al Villarreal, pues sí que es cierto que estuvo un poco en entredicho siempre. Ya la temporada pasada ofreció un gran nivel, recuperó la titularidad. Cuando no estaba Foyth, pues la verdad es que demostró ser un lateral derecho a la altura. Esta temporada lo ha vuelto a ser. Y bueno, siempre que ha estado ha cumplido. Y lo que decía, que hemos tenido un problema técnico. Yo a Kiko lo he visto bastante bien siempre que ha estado, bastante correcto. Y mi nota rondaría en torno a un 7,5. Yo creo que se merece un notable, no alto, pero sí un notable medio, porque la temporada ha sido buena, ha tenido tramos que se la ha perdido por lesión, pero considero que merece esta nota. Sigo con los centrales yo mismo. Vamos a dividirlos un poco. Comenzamos por los no tan titulares, como han sido Eric Bailly, Willy Camboala y Raúl Albiol. Comenzando por Bailey o Ballí, como le llamemos, el marfileño, pues al final también ha tenido muchos problemas de lesiones. Yo creo que su temporada, sinceramente, no ha sido buena. Regresó la temporada pasada en el mercado invernal para darle un poco de aire fresco a esa defensa de Marcelino. En su día lo hizo, pero yo creo que ya no está para tanto trote. Mira que no es tan mayor, pero a veces no demuestra la experiencia que sí que debería tener. Por lo que yo creo que la temporada de Bailey para mí es un 5 suficiente y por no suspenderlo. En cuanto al Viol, con la despedida, al final pues también tenemos un mejor recuerdo de él. Esta temporada, pues la primera vuelta sí que fue bastante titular cuando estuvo y la segunda pues ha estado totalmente desaparecido. No sé si se trata solo de un tema de lesiones o hay algo más en el vestuario que desconocemos. En cualquier caso, pues cuando estuvo en la primera vuelta de decir que era el mejor, porque al final Albiol tiene las condiciones. Sin embargo, después, pues es que el recuerdo que nos llevamos de esta temporada es que prácticamente pues, no ha contado para Marcelino. Por lo que yo le pondría a lo mejor un 6 por ponerle algo más que Bailey, con un asterisco bueno, tampoco lo hemos podido ver mucho. Y por último, Camboala. Llegó por en torno a 10 millones, una cifra cercana a los 10 millones procedente del United, muy jovencito, prácticamente no había jugado en la élite. Con el Villarreal Marcelino dio minutos, al principio pues también como central, también ha contado como lateral derecho, demuestra esa polivalencia, pero en ocasiones a veces pues pasado de tono, otras ha hecho buenos partidos. Yo creo que su primera experiencia en la liga no es del todo mala, por lo que aunque tiene mucho que mejorar, yo le daría en torno a un 6,5. Yo también, por empezar un poquito al mismo orden que tú, a ver, yo en cuanto a Bailey, yo creo que Bailey, que contigo que he estado hablando bastante en el podcast y tal, creo que sabes cuál ha sido mi opinión todo el rato de Bailey. Yo incluso el año pasado decía que no me gustaba tanto como la gente. Al principio de este año me acuerdo que puse un tweet en un hilo dije que no me estaba gustando las primeras jornadas de Bailey. La gente me dijo que estaba siendo el mejor y que era un gran central y tal y tal y tal. Yo nunca lo compré. Y bueno, creo que obviamente no es el mismo nivel que ahora, pero el tipo me ha acabado dando la razón. Ojalá no lo hubiese tenido, también tengo que decirlo, pero para mí Bailey ya el año pasado se le vieron, no estuvo tan bien. Este inicio de temporada tampoco ha rendido bien y al final de temporada peor todavía. O sea, y me ha jugado. O sea, para mí lo de Bailey es un suspenso claro, es un 3 clarísimo. Y estoy siendo generoso, yo creo. Luego ya, en cuanto al Albiol, a ver, al final Albiol para mí es un poco un caso diferente, porque también creo que su nivel en la primera vuelta es bueno, después de Logan, el mejor central del Villarreal,
por colocación y por experiencia y demás, que siempre se nota en Albiol, pero fue un nivel suficiente, o sea, es lo que hay. Pero sabíamos que iba a hacer eso, o sea, sabíamos la edad que tiene y sabíamos la situación que tienen. Y también yo al menos sabía que en la segunda vuelta jugaría menos, porque es que al final la situación es el que es y ya está. Y Ni yo ha jugado Albiol, prácticamente, ¿qué? que ni ha jugado. Sí, no, a ver, yo me acuerdo que dije que hay que fichar un central porque en la segunda vuelta el Biol jugará menos. Una cosa es menos, otra cosa es nada. Pero, pero vaya, para mí al Biol le pongo un 5 pues por todo lo que nos ha dado y porque lo que me esperaba más o menos era esto y en la primera vuelta pues también fue un poco el que sacó la cara por el equipo en esta defensa. Y Kanwala, firmo todo lo que has dicho tú, creo que ha demostrado su potencial. Quizás para mí... incluso tienen peor potencial que Logan Costa, así que está un poquito en ese baremo, pero creo que ha tenido un buen rendimiento y le pongo un 6,5 porque también tiene que demostrar mucho más. Y pues eso, que le dejo en un 6,5, que me parece una nota, bueno, un 7, un 7. No voy a ser tan estricto con Kanwala, creo que encima sí va a estar profesional, así que... Continúa con los dos centrales que Y faltan. bueno, ya hablando de Logan Costa y de Foyth, Logan Costa, sabes que he sido un gran defensor de Logan. De menos a más, yo creo que Logan no, le costó bastante el inicio de temporada. Para mí siempre ha mostrado condiciones, pero no estaba cuajándolo del todo y no estaba siendo el líder de la defensa que yo me esperaba. Pero bueno, al final ha hecho una gran pareja con Foyth. Yo, de hecho, cuando jugaba con Wall antes de Logan, tampoco lo entendía, pero bueno, creo que era una buena distribución de minutos. Así que a Logan, yo creo que siendo el segundo central del equipo, pues mira, incluso le pongo la misma nota que Canguela, igual un poquito más, que es 7,25. Porque bueno, para mí ha estado bien, pero también tiene que demostrar más. Así que a Logan Costa un 7,25. Y Foyt, que es el último, yo no me esperaba o sea, bueno, más que no me esperaba, no sabía si iba a ser buen central, lo puse en duda. Ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Para mí ya hay que ponerle como central, ya ni lateral ni nada. Si sigue en el equipo durante muchos años, tenemos ya el central líder de nuestra defensa. Yo a Foyt le pongo... Es que le voy a poner un 10. No puedo ponerle otra nota. Bueno, por complementar un poco, siguiendo la misma línea, porque al final yo creo que en todos los jugadores vamos a tener un poco la misma opinión. Por Logan Costa, pues también de menos a más coincido. Rendimiento intermitente al principio, es el central más caro de la historia del club. Al final también tenía esa presión y bueno, cuando llegó pues no era Beckenbauer que digamos, se ha ido un poco curtiendo, formando. Marcelino le ha estado dando nociones defensivas y ha acabado la temporada pues a un gran nivel que acompañado y arropado por un gran Foyt, pues también hace mucho, ¿no? Yo le daría en torno a un 8. Creo que ha sido notable y, bueno, también ese juego aéreo que tiene, pues nos puede aportar de cara a ataque. Y en cuanto a Foyt, bueno, el mejor central y defensa de la plantilla de largo, tampoco daba un duro yo porque fuera central. Dijimos en estas podcast, incluso planteamos una posible salida en su día, de lo cual pues me arrepiento bastante, pero bueno, ojalá tenerme que arrepentir siempre de estas cosas, porque es que el rendimiento pues ha sido bastante positivo y bueno, hay que ponerle a Foyt un sobresaliente, un 9. Yo no le doy un 10, no le presto la excelencia porque no ha estado toda la temporada, simplemente por eso. Regresó en enero ante la Real, si llega a estar todo el año, para mí es un 10 claro, o sea que dejándolo ahí aparte, entramos en los laterales izquierdos. Primer lugar, Pedraza, quizá el menos destacado de los dos, también es el que menos ha jugado. Regresó en Vallecas en febrero, si no recuerdo mal. Tan solo ha disputado 12 partidos. Bueno, al final tampoco se le puede poner una nota muy alta ni muy baja porque no ha tenido mucho protagonismo. Recuerdo una asistencia bastante buena a Eta John que nos dio esa victoria en Girona, por lo que ahí le doy la enhorabuena y después, poco a poco, cogiendo ese ritmo que demuestra Pedraza y que lo hace un gran lateral. Sin duda le va a dar competencia a Cardona la temporada que viene. Y le pondría con muchos asteriscos a Pedraza en torno a un 5,5, pero porque no ha podido. Y respecto a Cardona, pues otras de las revelaciones y sensaciones de esta temporada en el Villarreal Club de Fútbol y diría en el campeonato, porque si no recuerdo mal ha sido el defensa con más asistencia, 7. Y bueno, todas esas dudas que daba al principio en defensa,
tardó 3-4 partidos en entender lo que quería Marcelino, se ha convertido en un gran defensor y en ataque, pues es que suma muchísimo, o sea, le da muchísimo a este Villarreal en ataque y es prácticamente uno más cuando Maena se mete por dentro, por lo que yo a Cardona prácticamente le pondría la misma nota que a Foyth, un sobresaliente, porque junto con él, y ahora comentaremos más adelante otros 2 o 3 nombres como mucho, han sido los mejores del Villarreal este año, por lo que un 9 para Cardona. A ver, yo con Pedraza no voy a añadir mucho más. He hablado mucho durante todas estas temporadas de Pedraza y el de lateral que me parece, y me parece que lo has descrito bien su temporada. Y le pongo la misma nota, 5,5. De hecho, iba a ponerle un 5, pero por la asistencia que me has recordado, pues le pongo 5,5. Y luego ya, pues Cardona, creo que ha sorprendido a todos. Yo sí que en Las Palmas, pues me gustaba cómo jugaba. Era un lateral que me gustaba y sí que suponía que con Marcelo mejoraría defensivamente, pero esta mejoría ha sido brutal. Defensivamente ha demostrado ser un central mucho más competente de lo que se podía esperar. Ofensivamente, no sé las cifras exactas de asistencias que ha hecho, pero ha sido increíble y creo que es el lateral idóneo para este equipo ahora mismo y no sé, yo le pongo un 9 a Cardona. Y luego ya, es que se me olvidó que tengo que seguir yo. Ya si voy con los pivotes, que son Pape Gay en Comesaña y Parejo. Pape Gay, pues bueno, creo que empezó un poco flojo, luego ya consiguió tener un momento de pico de rendimiento que fue un poquito cerca de enero, febrero, si no me equivoco. Ese tramo luego también que jugó de segundo delantero. Yo creo que cuando ha estado en su mejor momento ha sido muy destacado. Así que yo le pongo un 7, que creo que eso, tiene tramos de 5 y tramos de 9. Entonces, pues ya está, en un 7 se queda. Parejo, más o menos lo mismo, aunque de otra forma, porque al final, en su caso también es por la edad y tal. Creo que es un nuevo rol con la distribución de minutos y demás, le ha venido bien. En salida de balón ha sido clave en el Villarreal y el Villarreal sigue sin tener esa pieza. Y le pondré a Parejo un poco más que Pape Gay, que será un 7,5. Y Comesaña, que para mí ha sido el mejor centrocampista. Es irónico porque quizás el pico de forma de los tres es el que, bueno, el que peor no, pero igual el pico de forma de Pape Gay ha sido mejor, pero Comesaña ha sido regular en toda la temporada. Yo siempre he estado diciendo que siempre nunca baja de una nota de 7, así que teniendo en cuenta que ha tenido tramos de temporada donde su nivel ha sido 9, yo le pongo un 8,5. Yo, por complementar algo que no hayas dicho, de Pape Gueye coincido en que es el que ha tenido picos más altos, pero también para mí ha sido el más irregular. Por lo que para mí Pape Gueye debería tener en torno a un 8, un 8,3, un 8,4 aproximadamente. Tiene muchísimo físico, cuando llega arriba tiene la calidad de un media punta, pero ya digo, a veces pues pasa inadvertido en los partidos y eso pues no puede ocurrir. En cuanto a Parejo, es el metrónomo, es la extensión de Marcelino en el campo. Me parece muy bien que haya usado esa distribución de minutos teniendo en cuenta la edad, porque aporta mucho cuando juega de inicio, pero también está empezando a aportar mucho cuando sale desde el banquillo, por lo que es un rol que ha adquirido esta temporada y me parece muy positivo teniendo en cuenta que la edad avanza y que Parejo pues no es el más joven de la plantilla, ¿no? Le pondría quizá un pelín por encima de Pape Gueye. Me ha gustado un pelín más Parejo. A mí un 8,5 aproximadamente. Y de los tres del medio, para mí el que más regular ha estado, coincido, y el que mejor ha sido Comesaña. Durante toda la temporada, un nivel bastante regular, un nivel muy bueno, un box-to-box de manual, llega arriba, defiende, presiona, gana duelos, cuando hay que marcar, marca, 4 goles creo que han sido, por lo que para mí el mejor del centro del campo le pongo un 9. Continúo con el centro del campo, que nos hemos olvidado a Denis. Sí que es cierto que forma parte de los pivotes, pero bueno, pasando un poco a Denis, pues tampoco ha contado mucho para Marcelino. Sería donde va a Denis, en realidad, su posición principal, así que... Bueno, depende del contexto y del partido, pero bueno, ya digo, no ha contado demasiado para Marcelino, no ha tenido mucho protagonismo, salía segundas partes, donde había que tener un poco en control del partido, por lo que bueno, yo le pondría un 6 a Denis y ojalá el año que viene pues pueda seguir sumando y asomándose un poco por ataque porque creo que nivel tiene para ello. Paso con las bandas. En primer lugar, la derecha.
quizá la más poblada, aunque Jeremy también vemos que puede cambiarse de banda, pero Ilias no lo voy a valorar mucho porque prácticamente el pobre pues, se lesionó muy, muy pronto, pero cuando estuvo, pues la verdad es que bastante bien. Buchanan llegó en el mercado invernal, mucho descaro, la verdad, mucho desequilibrio. Creo que es buen jugador. Lo veo algo descentrado, pero la opción de compra es bastante alta. Si se negocia, pues bueno, quizá el Villarreal debería echarle un ojo como mínimo. Aunque para mí la temporada de Buchanan, con ese gol en Montjuic, iba a decir en el Camp Nou, un 7 y no mucho. Nicolás Pepe ha jugado también arriba, pero también sobre todo en esa banda izquierda, perdón, en esa banda derecha. Un juguete roto que Marcelino ha reparado, estaba olvidado en Turquía y al final pues se ha recuperado a la perfección. Creo que sí está bien, es un jugador de Champions, pero de equipos Champions. Bueno, el tramo final ha sido escandaloso. Yo creo que Nicolás Pepe merece un 8 con algo. Yo creo que Nicolás Pepe ha dado un rendimiento muy bueno. Y bueno, continúa tú y ya dejamos a Jeremy y Baena por la otra banda. A ver, en cuanto a Denis Suárez, que yo creo que en realidad como su rol principal era en banda izquierda, pues por eso yo no le sumo en el centro del campo. La verdad es que no es por salvarme, pero no me he olvidado de él. Pero yo creo que Denis Suárez no ha rendido bien o sea, no ha sido diferencial ni un rendimiento destacable, y eso se ve también en los minutos. Pero creo también que la crítica hacia él ha sido un poco injusta. Creo que no ha estado tan mal como se ha dicho en redes. Me parece que hay jugadores que han estado peor, como Eric Bailey. Pues estoy machacando al pobre Bailey hoy. Pero Denis, creo que cuando ha entrado, ha cumplido, ha tenido un rol también en algunos partidos de partir desde banda y meterse por dentro, pero en comparación a Baena más entre pivotes, porque ha sido un rol más acorde a su estilo ahora mismo. También recuerdo el partido ante el Leganés que se ganó, que jugó Denis Suárez por la izquierda y tampoco lo hizo mal. Yo le pongo un 5. De hecho, un 5,5, que creo que ha cumplido más o menos bien. Y me parece que se ha sido un poco, no sé si decirlo injusto, porque tampoco, o sea, no es un nivel para nada destacable y es lo que hay, pero no me parece que haya estado tan mal. Respecto a Ilias, pues lo mismo que tú, no se le puede valorar, le pongo un 5, bueno, le pongo un 6 porque en el momento que estuvo, pues estaba sacando muy buen rendimiento, pero pues desgracia esa lesión y esperemos que la temporada que viene pueda volver a un gran nivel. Y Nicolás Pepe, pues creo que muy de menos a más. Tuvo un tramo en diciembre o así, si no me equivoco, jugando de segundo delantero, que ha sido su rol principal en el inicio de temporada, donde rindió bien, donde se le vio que en esa posición estaba cómodo y estaba sumando, pero luego sí que es cierto que tras la lesión volvió bastante mal hasta que Marcelino le dio un rol por la banda derecha, pero con más libertad de lo que solían tener por esa banda Jeremy o Elías, porque no es un jugador como Elías de pegarse a banda. Y creo que le sube la nota el pensar que este último tramo posiblemente no hubiese acabado así si no fuese por él, o sea, si no estuviese en el equipo. Así que a Pepe, pues sobre todo por este tramo final de temporada, le pongo un 8. Buchanan. Hay Buchanan, de este sí me he olvidado. Creo que Buchanan sí que es cierto que no ha estado mal. A mí me ha gustado lo que he visto. No me parece que haya destacado tanto como para ficharlo, aunque si fuese una opción de compra barata, igual sí que me lo plantearía, pero teniendo en cuenta que esa banda derecha ahora mismo es una incógnita, pues traer a Buchanan, que es un poco incógnita más, teniendo en cuenta que se juega la Champions, pues yo creo que el Villarreal, oye, gracias por los servicios prestados y ya está, pero bueno, creo que su tramo, sí, su temporada ha sido de 7 más o menos, creo. Yo creo que ha sumado más o menos para un 7 y listo. Pasamos Bien. a la banda derecha, Jeremy Sí, Pino. es verdad, sí, pero bueno. Perdón, a la izquierda. Creo que es el claro ejemplo de ir de menos a más en el equipo. Al final comenzó tras la lesión algo dubitativo, no tenía muchos minutos o los compartía, no andaba demasiado fino, pero bueno, también se ha enchufado, al igual que el equipo en este tramo final. Eh, yo creo que al final, con Jeremy Pino, 4 goles y 7 asistencias, hay que estar contentos. Ha alternado ambas bandas, por la derecha bien, pero donde de verdad ha demostrado su gran nivel ha sido por la izquierda.
Y yo creo que de cara a la temporada que viene, pues ha sembrado la semilla para seguir progresando, para ver ese Jeremy Pino tan eléctrico, tan, bueno, tan participativo, tan goleador que vimos en su comienzo, en su primera etapa en el submarino. Por lo que, bueno, yo creo que si se marcha Baena, que es el siguiente que voy a valorar, pues quizá pueda también tener algo más juego por esa banda izquierda, que es por donde más ha demostrado. En definitiva, para mí, en torno a un 8 también la nota de Jeremy Pino, porque creo que este tramo final pues también le sube un poco. Baena, ¿qué voy a decir? ¿No? El chico maravilla, yo creo que son 7 goles y 10 asistencias, junto con Ayoce, para mí el mejor del equipo. No sabemos si el otro día, tras su gran gol ante el Sevilla, puede que sea su último partido como jugador del Villarreal. No lo sabemos, la verdad. Ya están sonando rumores, tanto para su salida como para algunos sustitutos en caso de que salga. En cualquier caso, su temporada ha sido pues, de sobresaliente alto, un 9,8 rozando la excelencia, un 10. Yo creo que Baena al final no hay que estar ni mucho menos rabiosos con él o de algún modo. Hay que estar satisfecho de haberlo podido disfrutar si se marcha y si se quiere quedar un año más en el submarino para jugar la Champions, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, aquí yo voy a ser un poco el yin y el yang con Baena. Jeremy, como tú has dicho, empezó de menos a más. Creo que ha demostrado claramente que va a rendir más si le juegas por la izquierda. Entonces, para mí, obviamente, en el planteamiento de Verao le tienes que plantear por la izquierda o incluso en la posición de Ayoce, que todavía no lo hemos visto, pero ahí sí que creo que puede sumar algo más que por la derecha. Y creo que Jeremy, pues, por lo que ha demostrado al final de temporada, sobre todo también, tiene que hacer más de lo que ha hecho esta temporada y por eso le voy a poner un 6. Creo que toda la temporada prácticamente ha sido insuficiente, incluso con un nivel para mí muy bajo antes de empezar a jugar por la izquierda. Justo el tramo anterior a jugar por la izquierda estaba jugando en un nivel bastante bajo. Así que le pongo un 6 también por lo que hemos visto al final, como un claro mensaje de haz más que puedes hacer más. Y a Baena, pues a ver, yo sé que con Baena siempre tengo el mismo problema y es que le veo tan bueno que incluso siempre le veo opción de hacer más de lo que ha hecho. Pero bueno, 7 goles, 9 asistencias en liga. Un jugador por el que ha pasado todo el juego del Villarreal, un Villarreal que literalmente ha jugado, lo decía en el hilo de ayer, siempre intentando girar con transiciones rápidas, partiendo de esa posición de Baena o del otro media punta. Entonces, no se explica esta temporada si no es Baena. Y teniendo en cuenta que si tiene pinta de que se va a ir, pues oye, ya le voy a despedir con un 10 y nos ha clasificado a Champions. Así que es lo que hay. Le hemos disfrutado. Creo que era bastante. Es que a mí me sigue quedando la espina de que, y esto no es un ataque al Atlético de Madrid, pero sí que creo que está incluso para algo más que el Atlético de Madrid. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en que el Atlético de Madrid sea un mal destino o lo que sea, pues porque oye, sí que es cierto que a día de hoy le puede dar en temas de jugar Champions todas las temporadas más que el Villarreal. Así que bueno, oye, es su decisión y no hay nada para recriminar y yo al menos no tengo nada en su contra, obviamente. Y bueno, a ver, iba a decir que le vaya lo mejor posible, pero que le vaya bien a él, pero no, como no le deseo ningún bien al Atlético, pues oye. Es como el típico profesor que cuando ya te marchas de clase o acabas un curso te pone la mejor nota para despedirte y tal, ¿no? Te has estado todo el año exigiendo más y cuando te vas te da la merecida No, recompensa, pero ¿no? es que también yo como pongo mi ejemplo, ahora voy a ir a mi etapa buena de estudiante, que es en bachiller, que un profesor, el profesor de matemática me puso un 9,9 en un examen y digo, a ver, un 9,9 es merecerme el 10, o sea, dame el disfrute de ver el 10. Entonces, pues no voy a poner a mí me da rabia, así que no voy a ponérselo a Baena. Pues siguiendo con esto, Tierno Barri, al final otro experimento positivo del Villarreal, son 22 añitos, 15 millones, su primera experiencia en España, en una liga de mayor nivel y 11 goles, si no recuerdo mal. O sea, yo creo que todos tenemos la misma sensación con Barri, a veces parece Ronaldo, otras parece que no debería jugar en primera división, pero las condiciones son las que son y son muy buenas. Tiene muy buenas condiciones, juega muy bien con el cuerpo. Sí que es cierto que
le falta un poco en cuanto a control o tratar con más delicadeza la pelota. A veces ha tenido bastantes momentos en los que por faltas de control bastante sencillas, pues se les ha escapado una ocasión bastante clamorosa. Pero bueno, yo para mí Barry tiene un 8,5, porque yo creo que el rendimiento no se le puede pedir más a un debutante en la liga y tan joven, ¿no? En cuanto a Gerard, bueno, al final el problema de Gerard no es nada relativo al juego, sino a las lesiones. Yo creo que cuando está en el campo, pues es buenísimo, porque es que es Gerard, lo mejora todo y quizá eso solo lo sepa él, pero al final la nota pues depende un poco de lo que ha jugado. No sé si han sido 13, 14 partidos, habrá jugado como mucho, un 7 como mucho, y por qué es Gerard, la verdad. Y ya por último, pues obviamente junto con Baena. No sé por quién decantarme, pero el Zarra de la Liga, con Baena, como digo, el mejor jugador del Villarreal esta temporada. No se entiende el éxito del submarino amarillo, no se entiende la Champions sin Ayoce Pérez. 19 goles y 2 asistencias, vino por 4 millones de un rival directo, prácticamente nos ha dado la Champions y se la ha quitado al Betis, por lo que no tengo palabras para describir la temporada de Ayoce, que yo también me uno al team de Comesaña y Foyth. Yo sabía que era bueno, pero no tanto. Cuando lo tienes en tu equipo y lo disfrutas cada domingo, te das cuenta de que es una locura de futbolista y que ojalá y no tengamos ningún susto en este mercado de que venga algún equipo y quiera llevárselo, porque espero disfrutar de una Champions con Ayoce en el equipo. Para mí Ayoce otro 10, un 9,9, un 10. A ver, yo primero me voy a quitar lo de Gerard, que me parece que al final, pues, lo que le lastra son las lesiones. No hemos podido disfrutar, ni al final, pues oye, las cifras también están ahí, que no son nada altas, y su aportación esta temporada no ha podido ser tan buena como la que se espera de Gerard. Así que muy a mi pesar le tengo que poner bueno, le pondré un 6 porque, bueno, sí que es cierto que las veces que ha salido al campo sí que nos ha hecho disfrutar algunos partidos de su buen hacer, así que le pongo un 6 por eso. Tierno Barry, yo sí que le he defendido toda la temporada y yo no entendía muchas de las críticas que había al inicio de la temporada, y aunque creo que tiene carencias, creo que eran normales por dónde venía y por la experiencia que tenía hasta ese momento y por el tipo de delantero que es, pero con el tiempo ha ido mejorando los controles, ha ido mejorando sus buenas facetas, ha ido mejorando en ese giro con el balón, así que yo creo que de menos a más y demostrando que incluso la temporada que viene puede ir a mejor. Ahora, por ser un profesor exigente y porque también creo que ha jugado en un equipo que da muchos goles. Eso hay que tenerlo en cuenta, y son 11 goles que quizás en otro equipo sin Baena y sin algún que otro buen asistidor serían 6. Entonces le pondré un 7,5 porque creo que puede explotar la temporada que viene, y con un 7,5 yo creo que se puede ir contento, y igual hasta le pongo un 7,4 para que la media le baje y se pique un poco más, pero bueno. Y ya tirando con Ayoce, pues, con Ayoce aquí igual suena un poco hipócrita porque con uno utilizamos el argumento de que es más fácil marcar en este equipo, pero bueno, aunque sea así, creo que Ayoce ha sido mucho más protagonista en esta generación de juego del Villarreal. Ha tenido un tramo de la temporada donde marcaba todo lo que había, le hizo en el comienzo o sea, todo lo que chutaba, le hizo en el comienzo de la temporada ganar puntos al Villarreal pues casi cada semana. Eso pues al final hay que tenerlo en cuenta. En el tramo que faltó se notó, y luego en este último tramo ha sido goleador e incluso generador de juego. Yo me acuerdo que, no sé si fue en este podcast que lo dije, que a Ayoce le echaba, sí, me suena que lo dije contigo, que le echaba mucho en falta esa aportación fuera del área, porque no estaba aportado tanto como igual te lo hace obviamente un Gerard o incluso un Nicolás Pepe. Fue decir eso y empezar a aportar fuera del área increíble. Tengo un par de hilos hablando de cómo bajaba y cómo hacía girar el equipo. Te escuchó. Sí, literalmente. Y luego ya con la baja de Baena, el Villarreal empezó a jugar con él y fue el que giraba el equipo. Recuerdo ese partido ante el Betis, que para mí es irónico, pero es su mejor partido de la temporada por todo lo que le hizo jugar al Villarreal. Así que bueno, con algunos soy exigente,
y con otro estoy siendo generoso y voy a poner 3 dieces, siendo el tercero Ayoce. Y ya para acabar, obviamente el pastor, el dueño de todo, el capitán del barco, Marcelino García Toral. Hay que ponerle una nota también al entrenador, que bueno, yo creo que cómo valorar a Marcelino, si al final todo lo que ha hecho es que ha sido bueno. Como decía aquella bonita pancarta, Marcelino nos lleva por el buen camino y así ha sido, nos ha llevado a la Champions, al quinto puesto, a 70 puntos, una de las máximas puntuaciones de la historia del Villarreal. Creo que ha igualado a Pellegrini, si no recuerdo mal, como el entrenador con más victorias de la historia del club. Ha hecho el equipo más goleador de la historia en una campaña. Ha mejorado los datos defensivos, que yo creo que eso era el principal debe o asignatura pendiente. Margen de mejora hay todavía, por supuesto, pero los ha igualado a equipos que compiten por lo mismo y no a la desorbitada cifra que teníamos la temporada anterior, por lo que la temporada y la nota para Marcelino para mí es un 11. O sea, nunca te han puesto en un examen cuando eras más pequeño y tal, el profesor que ha abordado un examen y en vez del 10 te pone el 11. Pues Marcelino tiene el 11. Merecido y yo creo que no hay discusión, ¿no? Bueno, yo igual te lo discuto un poquito. A ver, yo tengo que decir que yo estoy contento con mis notas, pero bueno, estoy dándole un poquito un tono también de un poco relatista con cada uno. Y a ver, para mí no se entiende este Villarreal sin Marcelino, no se entiende la reconstrucción tan rápida que se ha hecho sin Marcelino. Lo que cogió la temporada pasada ya lo puso en cifras de Champions y esta temporada ha vuelto a hacer cifras de Champions. De hecho, creo que ha tenido mucho que ver en el transcurso de la temporada. Al principio de la temporada cambiando la altura de la defensa cuando el equipo defendía mal, luego ya cuando consiguió encajar la defensa también metiéndolo en el área, cuando hacía falta que se jugase con Ayoce, haciendo jugar con Ayoce, cuando ha tenido que tirar a Ayoce para la izquierda para aprovechar que Comesaña se adelantase, haciendo que Nicolás Pepe tenga toda la banda para jugar, metiendo jugadores por dentro. Ha tocado cosas que han funcionado, entonces mucho más no se le puede pedir. Yo creo que también, un inciso, Marcelino, al final, el amante del 4-4-2, por antonomasia, ¿no? Pero yo creo que se ha vuelto un poco más moldeable y es algo que igual se le exigía a Marcelino y al final pues también lo ha demostrado, que cuando hay que, aunque sobre el papel parezca un 4-4-2, ha hecho del Villarreal un equipo bastante más moldeable, ha probado otras formaciones y le han funcionado. Sí, a ver, yo en ese aspecto a Marcelo nada que decir. Si le tengo que poner alguna pega para ponerle un 9,5, que es la nota que le voy a poner, pues ha sido el hecho de que quizás esos cambios tácticos para los partidos han empezado tarde. Creo que tuvo un tramo de temporada donde no estaba cambiando piezas y no estaba cambiando cosas que hacían que el Villarreal jugase mejor los partidos. Y se estancó en un tramo que no recuerdo exactamente cuál es, pero tuvo un tramo que para mí pudo hacer algo más. Y quizás, pues, el único pero que le puedo poner es no haber probado más a Tallón, que se está viendo que... Pero bueno. No lo hemos 9,5. valorado al bueno de Tallón, pero bueno, ya igual Ya, para el bueno, año que viene o no, también podrá tener su bueno, valoración. le pongo ese 9,5 por eso, pero bueno, es un poco por no ponerle otro 10, pero bueno. Y ya por último también, para ponerle una nota a Gonzalo, que ha dicho que este podcast íbamos a hablar de tanto de las notas como del mercado, y yo ya le había dicho que no nos daría tiempo, por lo cual ha fallado, yo he acertado. Un 5 le pongo porque al menos esta parte lo ha llevado bien, aunque no, lo único que ha fallado era en ser demasiado optimista, aunque bueno, le voy a subir a un 6 porque ser demasiado optimista es algo positivo, pero bueno, eso, el último chascarrillo del podcast, ahí se queda. Pues sí, será porque te he echado de menos y ya no acostumbraba a grabar contigo, que no sabía que nos íbamos a enrollar tanto. Y al final, pues una cosa ha llevado a la otra y probablemente, para bien de los oyentes, pues tendréis otro podcast hablando solo del mercado próximamente. Por lo que, bueno, hemos ganado todos, hemos salido todos ganando. Por lo que despedimos aquí en esta ocasión. Esperemos que nos contéis también vosotros qué nota le ponéis a los jugadores del Villarreal esta temporada, si coincidís con nosotros, si discrepáis en algunos otros.
nos lo contáis todo y ya pues estaremos o no de acuerdo. Como digo, despedimos aquí el podcast y hasta la próxima.